Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo te observa mientras duermes? ¿Que bajo tu cama hay algo que no debería estar ahí? Esta historia comienza con Daniel, un joven de 17 años que acababa de mudarse con su madre a una vieja casa a las afueras del pueblo. El lugar era grande, silencioso, y algo frío, demasiado frío para ser verano. Pero no se quejaron. Después de todo, era la primera casa propia que podían pagar. El cuarto de Daniel era amplio, con una cama antigua de madera, un armario chirriante y una alfombra raída que no cubría del todo el suelo de madera. Su madre le dijo que la casa tenía historia, pero no quiso contarle cuál. Esa misma noche, Daniel se despertó sin saber por qué. Miró el reloj. Eran pasadas las 3 de la madrugada. Sintió que algo no estaba bien. Había un silencio, antinatural. Y entonces lo escuchó. Un leve rasguño, debajo de su cama. Pensó que era una rata, o tal vez algún animal atrapado, o peor, una cucaracha. Pero el sonido era lento, intencional. Como si algo tuviera uñas, y supiera que él estaba despierto. Se armó de valor, encendió la lámpara de noche, y bajó la cabeza para mirar. Nada. Pero justo cuando volvió a acostarse, lo oyó otra vez. Esta vez, un susurro. Daniel. Creyó estar soñando. Tapó su cabeza con la sábana. No volvió a dormir. Pasaron los días. Y cada noche, sin falta, despertaba por el sonido, algo comenzaba a rasguñar bajo la cama. Una noche, dejó su celular grabando. A la mañana siguiente, revisó el audio. Primero, se escuchaban sus ronquidos. Luego, el rasguño. Después, un sonido que le heló la sangre, algo respiraba, debajo de su cama. Lento. Hondo. Como si esperara pacientemente. Pero lo más perturbador fue al final del audio, cuando se oyó su propia voz diciendo: no bajes la cabeza. Pero él no había dicho eso. Estaba dormido. Le contó todo a su madre. Ella lo escuchó en silencio, sin mirarlo. Luego, con voz baja, le dijo: tu habitación era de un niño. El hijo de los antiguos dueños. Desapareció, una noche. Dijeron que se había escapado. Pero su hermana pequeña decía que él se fue bajo la cama. Que alguien lo llamó por su nombre. Daniel no volvió a dormir allí. Se quedó en el sofá por 2 noches, hasta que, agotado, pensó que todo había sido producto del cansancio y el estrés. Volvió a su cuarto. Y esa noche, el rasguño volvió. Más fuerte. Más rápido. Como si aquello supiera que él estaba allí, y se alegrara de su regreso. Intentó ignorarlo. Se tapó los oídos. Cerró los ojos. Pero de pronto, algo lo sujetó del tobillo. Saltó de la cama. Encendió la luz. No había nada. Solo una marca roja, como una mano, demasiado larga, en su pierna. Al día siguiente, se fue con su madre a casa de una tía. Llamaron a un sacerdote, un brujo, incluso a un parapsicólogo. Nadie quiso entrar a la habitación. Todos decían sentir algo mirándolos desde abajo. La casa fue cerrada. Abandonada. Pero algunos vecinos dicen que por las noches, desde la ventana del cuarto, se escucha a alguien arrastrándose. ¿Y si pasa cerca? Puede que escuches tu nombre, susurrado desde el suelo. Así que la próxima vez que estés en tu cama, despiertes en la madrugada. Y sientas que algo se mueve debajo de la cama. No mires. No escuches. Y por nada del mundo, asomes la cabeza. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.